Decía, es la manera en la que nosotros podemos responder de manera cierta a esta expresión del salmista de este versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero invitarlo, hermano, quiero invitarla a usted, hermana, que está ahí escuchando y leyendo en su Biblia y leyendo en la pantalla este primer versículo del Salmo 42. Quiero invitarle a reflexionar sobre la realidad en su vida de esta expresión del salmista. ¿Se siente usted de esa manera como aquel animal que vemos sediento, acalorado, deseoso de la presencia de Dios? Quizás la vida cristiana para nosotros es no más que un rito que cumplimos. Cantábamos también en uno de los cánticos esta expresión del versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios. Pero, ¿de qué tipo de Dios? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el salmista. Hermanos, ¿somos conscientes que realmente nuestro Dios es un Dios vivo? O quizás por momentos nos da temor, pena, vergüenza hacer mención de nuestra fe. Si nuestra sed de ese Dios es de un Dios vivo, seguramente que nuestra perspectiva de la vida cristiana tiene que cambiar. Nuestras prioridades en la vida tienen que cambiar. Porque nuestra alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios. No de lo que hacen muchas personas en el mundo, en religiones donde siguen ritos, sino es una sed de Dios, de un Dios vivo. ¿Cree usted en ese Dios, el Dios vivo? Si su respuesta es sí, hermano y hermana, creo firmemente que usted y yo tenemos que pensar o repensar la forma en la que estamos viviendo nuestra vida aquí en la tierra. Porque en muchas ocasiones nuestra alma no manifiesta esa sed del Dios vivo. Muchas veces pareciera que nuestra alma tiene sed de una religión, sed de cumplir con algunos ritos, sed de cumplir con algunas normas. Y por eso llevamos una vida cristiana evidentemente vacía. Porque nuestra búsqueda de Dios no es del Dios vivo, quizás. Si somos conscientes de que el Dios al que seguimos es el Dios todopoderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay. Nuestra vida tendría que rendirse en la práctica a la voluntad de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
creo que tenemos que reflexionar mucho en estos primeros dos versículos de este Salmo 42. Que nuestra sed manifiesta esté siendo expresada de una forma práctica, real. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dicen otras versiones, yo he venido para que tengan una vida plena. Y de eso se trata esta expresión del salmista. Creer en un Dios, pero no cualquier Dios. El Dios todopoderoso, que es un Dios vivo, real. Sigue diciendo en el versículo 3 y 4, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Notoriamente, el salmista está aquí expresando algunos de aquellos momentos que todos los humanos padecemos, momentos de tristeza, momentos de aflicción. ¿Quién podría decir que ha estado exento de un momento de lágrimas? Y el salmista lo expresa como que esos fueron sus momentos de día y de noche. A algunos les podría estar afectando una enfermedad, un dolor que produce lágrimas. Algún otro quizás una decepción. Algún otro quizás algo de lo cual está adoleciendo o careciendo. Y el enemigo se aprovecha de estas situaciones para, o con una voz interior o a través de un tercero, venir y decir, luego usted no es que es creyente en Dios. Quizás algunos de nosotros hemos pasado por esos momentos malucos donde un inconverso nos dice, oiga, y el Dios en el que usted cree no puede sacarlo de eso, él no puede ayudarle. Es la expresión que está exponiendo aquí el salmista delante de Dios. Pero evidentemente esta expresión de ese momento oscuro del salmista está precedida por el reconocimiento de en quién estaba puesta su fe. Cualquiera de nosotros, como ya lo decía, podemos pasar por un momento de aflicción. No somos de piedra, somos humanos. Y todos los humanos tenemos emociones. Y nos da miedo, nos da tristeza. Nos duelen muchas cosas en lo físico y en el alma. Y el salmista dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como que interioriza toda esa aflicción y todas sus preguntas y todas sus inquietudes y todo lo que está pasando en lo más profundo de su ser. Y reconocer cómo hubo momentos alegres, de fiesta, y hay ese momento oscuro del salmista. Pero el estribillo, el coro que sigue, que se repite también más adelante, él se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Las primeras palabras de este versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Hay alguien aquí que nunca en la vida haya pasado por este tipo de emociones? Para abrirle el micrófono y que nos cuente su historia y nos enseñe eso, cómo se hace. Ahí en la plataforma hay una manita en la parte, una herramientica, pueden levantar la mano, entonces yo le abro el micrófono y nos cuenta cómo se hace para no tener estos momentos. Todos en la vida hemos estado en algún momento desanimados. Y nuestro enemigo es un artista completo para saber manipular todas las circunstancias y a través de un mal momento, a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de un problema con un hijo, con una hija, con el esposo, con la esposa, con un familiar, con el vecino, llevarnos al desánimo. Y el salmista se hace esa pregunta: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Si él mismo ha expresado en los versículos anteriores que tiene sed del Dios vivo, que está buscando la presencia y la comunión con Dios. Pero esos momentos de lágrima permanente producen tristeza y entonces viene la pregunta: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Hoy día hablan que uno de los mayores problemas que ocasionan enfermedad en las personas es la depresión. Y hay algunos que no creen en esas enfermedades que vienen de la psiquis, de la mente, de la cabeza, pero es una realidad, es una realidad, un pensamiento, una aflicción, una situación adversa empieza a llenar nuestra mente y en muchos a ocasionarles pérdida de sueño, y la pérdida de sueño empieza a generar agotamiento físico y el agotamiento físico empieza a generar otro tipo de problemas. Y casi que la expresión del salmista aquí pudiera ser en esa pregunta como que no hay razón para estar desanimado. No hay razón para que mi corazón esté triste. Recuerdo de niño cantar un cántico: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pero lo admito desde la pregunta del salmista y no desde la idea de que un creyente no puede estar triste, porque somos humanos y nos decepcionamos y una decepción puede causarnos mucha tristeza. Pero la reflexión a la que tenemos que llegar, hermanos, es: no hay razón para que eso pase. No culpando, no decir, oiga, no, pero es que yo soy creyente, ¿será que es que tengo el diablo adentro y por qué estoy triste? No. No desde ese ángulo, sino desde el ángulo de que no tengo ninguna razón para dejarme afectar por esa deuda, por esa decepción, por esa situación complicada que todos en la vida hemos padecido.
No hay razón para que eso afecte nuestra comunión con el Señor. Y desde este ángulo es que quiero mirar la expresión del salmista. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Versículos 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. La expresión del salmista de tener en su mente a su Dios, dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Y reconocer al final, que es como la forma en la que interpreto esos últimos renglones del versículo 7, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Todo proviene de Dios. Dios tiene el total control de lo que pase en su vida y en mi vida. Muchas veces solemos echarle culpa de muchas de las cosas que nos pasan al diablo. Pero a veces se nos olvida que Dios tiene todo bajo control y el salmista lo reconoce de esa manera. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Así como los que practican el deporte ese de la tabla sobre las olas del mar, reconocen que esas olas vienen como en cascada y que viene una y detrás de esa viene la otra. Ellos conocen en qué momento tienen que luchar para salir y en qué momento tienen que dejarse llevar. Si somos conscientes de que todo está bajo el control de Dios, podemos regresar a la pregunta del versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Si al final es algo que está dentro del total control de nuestro buen Dios todopoderoso, no importa qué tanta turbulencia haya en ese caminar cotidiano, al final Dios tiene el control. ¿Recuerdan la historia de Job? Que Satanás pidió autorización para intervenir en la vida de Job y cada paso que él daba estaba autorizado por Dios. Nada de lo que estaba pasando en la vida de Job estaba fuera de lo que Dios permitía. Y con cada situación Dios se glorificó. Cada circunstancia Dios la revirtió en una bendición para este hombre. Pero hermanos, lo importante de todo esto es regresar al versículo 1 y versículo 2. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que en nuestra búsqueda permanente esté nuestra comunión con Dios. Que nuestra sed realmente sea una sed de buena comunión con Dios.
El mismo Señor Jesucristo así lo manifestó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre me gusta decir otra traducción que encontré, pero tranquilos, yo tengo todo bajo control. Ese yo he vencido al mundo implica eso, saber que Él es vencedor, venció la muerte y con vencer la muerte demostró su poder y tiene todo bajo control. Y por eso el salmista lo exclama de esta manera: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Sabemos que las misericordias de Dios para con nosotros son nuevas cada mañana. Y en eso está afirmado el salmista. Dice: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Yo encuentro aquí en esta expresión, hermanos, una expresión de buena y permanente comunión con Dios. Mi oración al Dios de mi vida. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, hermanos, y preguntarme yo mismo, me hago esa pregunta. ¿Realmente es el Dios de mi vida? ¿O es el Dios de una parte de mi vida? ¿O es el Dios de los días de mi vida y no de las noches? ¿O es el Dios de las noches de mi vida y no de los días? ¿O es el Dios de los fines de semana de mi vida y no de la semana? Realmente nuestro Dios todopoderoso, el Dios vivo al que clama el salmista, le pregunto directamente a usted: ¿es el Dios de su vida o es el Dios de una parte de su vida? Quiero preguntarle a los que están allá en la casa escuchando por accidente allá en la sala de la casa, y el otro está por allá mirando televisión en un cuarto y de pronto está alcanzándome a escuchar. ¿Es consciente que el Dios vivo al que seguimos no puede ser el Dios de su vida si usted no toma una decisión personal para seguirle, para aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, para que usted pueda decir, como dice el salmista: mi oración al Dios de mi vida? Qué precioso uno poder expresarlo de esa manera, con sinceridad, con convicción, con decisión. Que es el Dios de mi vida. Y vuelvo a decir lo que hace un momento expresé. Esto tendría que cambiar su forma de vida. Tendría que cambiar la perspectiva que usted tiene de su vida aquí en la tierra. Tendría que cambiar los propósitos suyos para este 2023, del cual ya consumimos el primer mes y vamos a todo galope en este segundo mes. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y sigue expresándolo de esta manera el salmista: diré a Dios, roca mía,
¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? En cada una de estas expresiones que parecieran como de duda del salmista, él está antecediendo esas preguntas a una expresión de firmeza. Cuando lo hace allá en el comienzo del capítulo, está hablando de que su alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. Y aquí en este momento dice, diré a Dios, roca mía, como quien dice, mi refugio, esa roca en la cual yo estoy afirmado. Y pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? Como queriendo decir, bueno, ¿cuál es la razón de esta situación por la que estoy pasando? ¿Por qué debo andar yo en luto por la opresión que me están haciendo mis enemigos? Ellos me afrentan y me hacen sentir dolor. Y además de eso me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y yo sé que muchas veces nos hemos sentido así con preguntas, como que mirando para el techo y diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Pero más que hacer esa pregunta, debemos decir, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida en todo esto que está sucediendo? En ninguna parte de la escritura encontramos asegurado un camino de rosas. Ya lo dijimos, el mismo Señor Jesús nos lo pronosticó, en el mundo tendréis aflicción, solo que pueden estar tranquilos que yo tengo todo bajo control. Si miramos al apóstol Pablo, desde el momento de su llamamiento, tuvo una vida bastante complicada. Humanamente hablando, una vida con muchas experiencias negativas. Pero el asunto era y siempre fue en que el propósito de Dios se cumplía en él, en cada circunstancia por la que él pasaba. Y por eso de esa manera él podía abiertamente manifestar su gozo, cantando, glorificando al Señor, aprendiendo, como lo expresa en Filipenses 4, aprendiendo a contentarse en cualquier situación. Porque estas expresiones y la que sigue con la cual termina este salmo, que se repite el versículo 5, tanto que se me olvidó cambiarlo ahí, que no es el 5 sino el 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si uno quisiera, puede encontrar como una diferencia de tono entre el versículo 5 y el versículo 11, a pesar de que son exactamente las mismas letras, las mismas palabras, la misma expresión. Es un coro que se repite, un estribillo que se repite allí. Pero pudiéramos casi que leerlo de esta manera. No hay por qué abatirse, oh alma mía. No hay por qué que haya aflicción dentro de mí. Si estoy esperando en Dios y aún he de alabarle, porque Él es mi salvación y es mi Dios.
Yo creo, hermanos, que este pensamiento con el cual termina el Salmo 42 debe llenar nuestras mentes, no como una pregunta o un reclamo al Señor, sino como un reclamo a nosotros mismos, como una interiorización de ese, oiga, como por qué tengo que estar triste, como por qué tengo que afligirme por esto. Si en Él, en el Señor Jesús, yo estoy completo, no me falta nada. Decirnos a nosotros mismos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, muchas veces el enemigo usa circunstancias para desanimarnos, para traer hasta pensamientos malucos a nuestra mente. Muchas veces hasta usa hermanos de la misma asamblea, ancianos de la misma asamblea para que con una palabra nos hagan desanimar. Pero lo que debemos preguntarnos cada uno de nosotros es, ¿realmente vale la pena que yo esté abatido, desanimado, triste? No hay una razón de peso para yo dejarme abatir. Espera en Dios, dice el salmista. Hermanos, este salmo nos ayuda a pensar mucho en que Dios es bueno, Dios es todopoderoso y no hay ninguna razón para que alguna circunstancia nos lleve al desánimo. A veces nos encontramos en esa situación de que, iba a trabajar con la escuela dominical, pero aquel hermano dijo que es que bueno, cualquier cosa. Y tomamos eso de manera personal y lo usa el enemigo y nosotros lo permitimos para que eso genere desánimo. Debemos esperar en el Señor, debemos confiar en el Señor, debemos reconocer que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios vivo, como lo dice el salmista al comenzar el salmo. Salvación mía y Dios mío, como lo dice al final del versículo 5. El Dios de mi vida, final del versículo 8. Roca mía. Hermanos, creo que debemos trabajar mucho en nuestro concepto, o más que el concepto, nuestra perspectiva del Dios que tenemos. Y quizás lo expresamos solamente de labios, pero no lo tenemos claro dentro de nosotros. Que el Dios nuestro es un Dios vivo, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que es el Dios todopoderoso. Y hermanos, ojalá que realmente en cada uno de nosotros haya, como en el salmista, sed por ese Dios vivo, sed de una comunión permanente con ese Dios vivo. Hoy leía un
pensamiento en alguna parte, no recuerdo dónde, que decía algo así como esto: no digas que Dios está en silencio cuando tu Biblia está cerrada. ¿Qué tanta es nuestra sed del Dios vivo? ¿Qué tanto buscamos de esa comunión con nuestro Dios, que es un Dios vivo? ¿Solamente lo buscamos cuando pasamos por momentos difíciles? ¿Solamente acudimos a Él cuando necesitamos presentar una petición de oración por mí o por alguien de mi familia? ¿O realmente tenemos sed del Dios vivo y podemos experimentar todas las bendiciones que puede tener un ser humano cuando hay una buena comunión con ese Dios vivo, todopoderoso, que es nuestra roca firme? Hermanos, que el Señor nos ayude a tener sed del Dios vivo y a vivir una vida en comunión con ese Dios vivo. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las lecciones que aprendemos de estas expresiones del salmista. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti y que esté en dependencia de ti. Ayúdanos, Señor, a dejarnos tomar de tu mano en esos momentos difíciles que tenemos como humanos que somos. Ayúdanos a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos confiadamente acudir a ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que eres un Dios vivo en el cual podemos confiar. Te alabamos, oh Dios, exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Saúl. Señor los bendiga. Amén, hermanos. Gracias a todos. Buena noche, que el Señor les bendiga. Nos anuncian que los jueves nuestros hermanos en Esperanza van a iniciar su reunión presencial y mañana inician las damas. Mañana hay reunión de damas a las 7 de la noche. Entonces las damas están cordialmente invitadas. Y los demás, todos nos vemos el día jueves a las 6:30. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Chao, chao. Buenas noches, Hermanitos, gracias. Chao, hermanito, Dios lo bendiga. Chao, mis hermanos, chao, mi hermanita Ana, mi hermanita Andrés, les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos. Chao, hermanito, Dios les bendiga. Amén. Chao, mis hermanos. Dios les Gracias, bendiga. hermanito Chao, Saúl, por chao. esta Mis enseñanza hermanos. de hoy. Señor los bendiga a todos. Chao, Hasta hermano mañana. Íñigo. Chao, hermanos. Feliz noche. Buenas noches, hermanos.